hablábamos de que el tema es, le llamamos representación gráfica de un sistema eléctrico, o se hace el diagrama unifilar. La idea es que debemos conocer o queremos conocer cómo es el diagrama unifilar, cómo es que se representa, y para los que manejamos la parte de la energía eléctrica, pues esta representación animada, por así llamarle, o dibujada, pues nos puede dar la idea de, desde la generación que tenemos en esta parte, la parte del lado izquierdo de su pantalla, subiendo la tensión. Aquí debe haber una tensión, una subestación elevadora para que transmita la energía a través de las líneas en alta tensión. Conocemos que la línea, el alta tensión, pues, se maneja a partir de los 69 kV hasta los 400,000 volts en el país, pasando por 85, por 115, por 230, etcétera, hasta 400. Una vez después de pasar por la transmisión, pues llegamos a una subestación reductora. En esta subestación reductora vamos a bajar la tensión que traemos de 400,000 o de 230, quizá la bajaríamos a 85, a 115, y luego a través de otra subestación reductora la bajaríamos a la tensión de distribución. La tensión de distribución se maneja, en el país tenemos tensiones de distribución de 13.2, de 23 y de 34.5 kV comúnmente. De ahí, pues, a los centros de distribución, tanto industriales como comerciales. La parte habitacional también es muy importante. Y bueno, les hablaba yo que este sistema eléctrico nacional, la que vimos fue una representación animada, dibujada. Este es algo semejante. No se aprecia del todo bien, pero las líneas en color azul son líneas de transmisión, en color naranja de diferentes voltajes también son líneas de transmisión, y en todo lo largo del país esos puntos negros que se alcanzan a ver porque ustedes no las observan a detalle, pues es algo que son las plantas generadoras, tanto de sistemas fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos, carboníferas, etcétera, ¿no? Incluso tenemos en Veracruz la parte de núcleo eléctrica, ¿sí? Entonces, esta es una representación también gráfica de un sistema eléctrico. Pero a lo que vamos, bueno, quise hacer notar esta parte porque aquí decíamos que en la parte central de lo que es el país, en la zona Valle de México, pues llega la transmisión en 400,000 volts y se forma un anillo de 400, ¿sí? Que son las líneas en color azul, son las líneas de transmisión de 400,000 volts. Y ahí vemos diferentes subestaciones que los que conocemos un poco de esto, pues nos damos cuenta que las subestaciones que observamos ahí en las líneas de color azul, pues son las subestaciones de 400 kilovolts, como Victoria, como Nopala, como San Bernabé, que viene hacia Toluca, Topilejo hacia Cuernavaca, Santa Cruz, que es en la zona oriente de la zona centro de la Ciudad de México, Texcoco, Teotihuacán, etcétera. Y las líneas en color naranja es otra tensión que manejamos aquí. Si esta es de 400, seguramente estas son de 230 kV, y ahí tenemos, por ejemplo, la planta termoeléctrica Valle de México, ¿sí? Ahí tenemos diferentes subestaciones. Entonces, las líneas en color azul nos representan las líneas de 400,000 volts en un anillo en la zona centro del país, la zona Valle de México, y las líneas también de 230,000 volts. Este es a grandes rasgos lo que es un sistema eléctrico. Pasamos de alguna manera a lo que es el diagrama unifilar. Y como diagrama unifilar, pues ya observamos ahí a menor escala la zona Toluca, la zona Loma, la zona Universidad y la zona Coapa. Para entender nosotros lo que significa cada uno de los componentes de este diagrama, pues necesitamos conocer una nomenclatura. Y esa nomenclatura nos la va a dar, por ahí vamos a ver más adelante, una norma que maneja ANSE y que todos debemos manejarla. Entonces aquí lo que observamos, por ejemplo, en la zona Toluca vemos varias subestaciones. Están en rojo porque están en 85,000 volts, ¿sí? Chrysler de México, General Motors, Bosch, Nestlé, Propimex, Vidria Toluca, etcétera. En la zona de Universidad, pues se ven otras subestaciones como son San Andrés en 85. ¿Por qué en 85? Porque Luz y Fuerza en su momento manejó tensiones de 85,000 volts. Para CFE esa tensión no la manejaban ellos. CFE manejaba tensiones de 66 kV, o sea, 66,000 volts y de 115.
para luz y fuerza sí había en 85 y la transmisión había de 230 en alta tensión, 230 y 400, ¿no? Aquí se ve un poquito más, pues, de mayor tamaño, se observa con más detalle. Insisto que para conocer y para interpretar este diagrama, los que manejan esta parte, pues poco a poco se van a ir entendiendo. Y yo podría decirles que, por ejemplo, si vemos Robert Bosch, ahí vemos la barra, ¿sí? La barra de la subestación en 85, y estos cuadritos son los interruptores de potencia. Ahí vemos que se enlazan, parten de aquí, ¿sí? De esta subestación en Toluca. Toluca recibe en 230,000 volts, ahí se observa, y tiene 3 bancos de 100 MVAs, ¿sí? Y luego reciben 230, se reduce a 85,000 volts y luego se enlazan las subestaciones. A través de este alimentador llega a General Motors, de General Motors sale a Robert Bosch, de Bosch a Nestlé, etcétera. De esta manera gráficamente vamos viendo cómo se interpreta y cómo se ve la parte de alta tensión en Toluca, ¿no? Por el otro lado hay otro interruptor y alimenta a Chrysler. Todo esto está en anillo. ¿Por qué está en anillo? Porque también interconecta con otra subestación. Esta otra subestación, que es Atenco, si se fuera a subestación Toluca, pues entraría a subestación Atenco al quite para que no se fuera la energía en estas empresas tan importantes en el corredor Toluca. Pero bueno, vamos, ese es algo, una como cultura general. Nosotros vamos a enfocarnos a la parte de baja tensión. Y como parte de baja tensión, pues el diagrama unifilar, igual es muy pequeña la representación aquí, pero poco a poco vamos a ir conociendo un poquito más de esto. El diagrama unifilar normalmente nos lo solicita, es solicitado por todo el mundo, sobre todo los que nos dedicamos a la parte de las instalaciones eléctricas, pues es común que todo el mundo te pida un diagrama unifilar, un cuadro de cargas. ¿Por qué? Pues porque es la representación gráfica más elemental de un sistema eléctrico. Ahí nos daremos cuenta realmente de por qué se requiere, ¿no? Y para eso estamos acá, este curso que se va a dar la próxima semana, lo que buscamos es adentrarlos en la parte de la elaboración de un diagrama unifilar. El ingeniero Alemão, que nos acompaña en esta ocasión, se ha dedicado durante un buen rato a la parte de la industria y seguramente podría hacer algún comentario relacionado con la importancia de lo que es el diagrama unifilar. Sí, adelante, ingeniero Alemão, si nos hace favor de hacer algún comentario relacionado por qué es importante tener un diagrama unifilar. Gracias, ingeniero. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Pues definitivamente es muy importante por distintos temas, ¿no? Principalmente por la parte de conocer realmente la instalación eléctrica en la que nos desarrollamos, digamos, en el ambiente en el que estamos, si vamos a hacer alguna instalación, algún mantenimiento, alguna inspección. Definitivamente es muy importante conocer primero en papel, en blanco y negro, las instalaciones para poder tomar decisiones. Y la otra parte es la parte legal, ¿no? Donde distintas entidades nos solicitan o nos exigen el tener el diagrama unifilar. Entonces, definitivamente es muy importante. Así es. Pues tal como lo comenta el ingeniero Alemão y los ingenieros que nos acompañan, no sé, por ahí vi al ingeniero Ignacio López y a la ingeniera también, Susana. Pues como dice Alemão, pues es muy importante en la parte técnica y también en la parte legal. La parte legal es sumamente importante porque las UBIEs, las llamadas UBIEs, las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, pues nos van a exigir esto, ¿no? Si nosotros requerimos un dictamen de aprobación de cualquier instalación eléctrica, pues requerimos de un diagrama unifilar y por eso es que esa es la parte legal, la parte técnica y legal. Hablábamos de la Secretaría de Energía, la NOM 001C de 2012 y su procedimiento de evaluación de la conformidad lo solicita. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social también lo solicita a través de la norma oficial mexicana 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se emitió en el 2011. También para Protección Civil, los que andan metidos en esta parte de las instalaciones, pues se dan cuenta que también se requiere, ¿no? Y para ello, la Gaceta de Gobierno del Estado emitida unos años atrás, no tengo el dato en este momento, pero se los ofrezco conseguir para que lo tengan. A veces nos piden un dictamen de verificación de instalaciones eléctricas para contratar un servicio con la Comisión Federal de Electricidad.
o también para protección civil. Es muy común esto, entonces es bien importante, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito el por qué se requiere y vamos a ver esta parte. La NOM 001C de 2012, que es nuestra norma de instalaciones eléctricas de utilización, tiene varios títulos, pero entre ellos vamos a verlos más adelante, poco a poco, pero entre esos títulos tan importantes que tiene la norma, existe el título 4, que son los principios fundamentales, ¿no? ¿Por qué requerimos los principios fundamentales? Pues por supuesto que la seguridad que debemos tener ante todo, ¿no? Aquí se ve un ejemplo de una inseguridad, no es una seguridad, ¿no? Comúnmente, pues encontramos este tipo de arreglos en oficinas, ¿no? Porque no tenemos la precaución de hacer un proyecto de manera adecuada y de repente de un tomacorrientes, de un contacto, sacamos un dispositivo que tiene varios contactos y ahí nos conectamos todos, ¿no? Y es un problema, ¿no? Entonces, los requisitos que se establecen en este capítulo, que es principios fundamentales, tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, ¿sí? De los bienes y de los mismos animales que en ocasiones están por ahí, que pueden resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. Y no hablo de animales de 4 patitas, ¿sí? O sea, no hablo de otro tipo de animalejos, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos del diagrama unifilar, pues estamos pensando, los que nos dedicamos a esto, porque a lo mejor los que no nos dedicamos a esto o los que no se dedican a esto, pues sí van a batallar, ¿no? ¿Qué es un diagrama unifilar, no? Pues nosotros como ingenieros quizá tendríamos el detalle de pensar unifilar es una sola línea, ¿no? Y por ahí va a haber una definición que vamos a ver posteriormente. Entonces, el 4.2 del título 4 que veíamos por acá, que son principios fundamentales, también habla del diseño. ¿Qué es el diseño? Pues nos preguntaríamos, ¿no? Pues hay que diseñar una instalación eléctrica, ¿no? ¿Y qué debe tomarse en cuenta qué factores se deben tomar en cuenta para proporcionar? Pues básicamente la protección de las personas, ¿no? En este caso hay un laboratorio, en este caso es una industria, pues hay que tener la seguridad. Si este es un laboratorio, seguramente tendría algunas precauciones adicionales. Si fuera un hospital, igual, ¿no? Me parece que puede ser un laboratorio, un hospital, tienen que tener muchas precauciones. La parte de la industria también, tener un sistema de tierras adecuado, etcétera, ¿no? ¿Qué es el diseño? Pues es lo que se logra con el diseño es un funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica de acuerdo a lo previsto en este título, ¿no? Se recomienda tomar previsiones futuras sobre futuras ampliaciones o expansiones de la instalación. No hay que dejar nunca la instalación pues muy estrecha, no hay que dejarla un poco sobrada porque siempre se requiere, ¿no? Hay características de la fuente de suministro o de lo que se necesita saber para ese diseño, son las características de la fuente de suministro o lo que tiene disponible el suministrador. Las instalaciones eléctricas se diseñan de acuerdo con las características de la fuente de suministro. ¿Cómo es esto? Pues yo pensaría que para iniciar un diagrama unifilar, lo primero que tendría que hacer es dónde voy a desarrollar esa instalación y cómo lo voy a hacer. Pues lo primero que debo hacer es trasladarme al lugar quizá o que me den los datos de qué es lo que tengo afuera para alimentarme eléctricamente. Si es una red de distribución en 23, en 13.2, en 34.5, si es subterránea, si es aérea, etcétera, ¿no? Son las características de la fuente de suministro que debemos conocer para poder llevar a cabo este diseño de una instalación eléctrica. En este caso nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando al diagrama unifilar. Y bueno, posteriormente también la parte de los conductores, para qué son, en qué se requieren. Hay un procedimiento de evaluación de la conformidad también, que es parte de la 001C de 2012 de instalaciones eléctricas de utilización. Este procedimiento de la evaluación de conformidad también requiere y está matizado con la parte del objetivo, las referencias, el campo de aplicación, sus definiciones, procedimiento y los aspectos técnicos. Este procedimiento de evaluación de la conformidad para los que movemos en este amplio mundo de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Nos dice, entre otras, que lo que necesitamos de alguna manera, para validar esta parte, se dice que en el 7.1 para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kilowatts,
Dice que como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la verificación debe entregar a la unidad de verificación de instalaciones eléctricas el proyecto eléctrico correspondiente. En este caso, el proyecto debe estar integrado por, y lo primero que sale es el diagrama unifilar. Por eso lo mostramos ahí con un color rojo, ¿no? El diagrama unifilar, pues parte de lo que estamos diseñando nosotros. Habrá que hacer una relación de cargas, un cuadro de cargas, para de ahí también, aunado al diagrama unifilar, ir conceptualizando toda la instalación. También se requiere la lista de materiales, equipos utilizados de manera general. Y también algo bien importante es que hay que considerar que cuando rebasamos los 100 kilowatts y que tenga también áreas peligrosas o clasificadas, se le aplica el 7.2. Hablar del 7.2 es más complejo porque ya nos pide un estudio de cortocircuito, un estudio de sistemas de puesta a tierra, etcétera. Ingeniero Alemão, la parte de proyecto eléctrico, tienes algo de experiencia en ello. Yo hablaba de un diseño. Algunos podríamos pensar que el diseño eléctrico es igual al proyecto eléctrico y pudiera pensarse en alguna ocasión. Sin embargo, para mí el diseño es una lluvia de ideas que tenemos en nuestra mente y una serie de documentación que debemos tener para elaborar un proyecto eléctrico. ¿Cómo conceptualizas tú el proyecto eléctrico, incluso basado en esa pequeña definición que tenemos por ahí, ingeniero? Claro, sí, definitivamente el diseño es, pues primero plantear cómo queremos, para qué queremos la instalación eléctrica, de qué manera queremos que funcione, contemplando la parte de seguridad, de eficiencia y demás temas. Pero ya enfocándonos a lo que es el proyecto eléctrico, ya tenemos que considerar que tenemos que elaborar ciertos documentos, ¿no? Como lo mencionabas, la unidad de verificación para emitir el dictamen necesita recabar ciertos documentos que lo englobamos en la parte del proyecto eléctrico, ¿no? La parte del proyecto eléctrico, bueno, podríamos, digamos que unir todos los documentos, los cuales son principalmente el diagrama unifilar, los cuadros de carga, de ahí vienen los planos de planta, que son planos de alumbrado, planos de contactos, lo que son planos, el diagrama unifilar, cuadros de carga, planos de alumbrado, contactos de fuerza, de alimentadores generales, y puede ser, como lo menciona la NOM, entre más grande, así es, con los detalles específicos de cada sistema, pero puede ser el proyecto lo más complejo, lo más grande que nosotros querramos, dependiendo de la instalación a la que vamos a hacer, pero siempre cualquier proyecto, por más chico que sea, debe tener su diagrama unifilar. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Pues en efecto, tal como lo comenta el ingeniero Alemão, pues cualquier proyecto requiere un diagrama unifilar. Es lo primero que nos va a solicitar o va a observar la unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Y no solo él, cualquier persona, la persona encargada de mantenimiento, la persona encargada de la operación de la planta, del centro comercial, requiere de un plano. Se le va la energía y no sabe ni por dónde entrarle. Y es muy común que cuando vamos a las industrias, a la parte comercial, etcétera, no tienen el plano. Entonces es muy recomendable que conozcamos ese diagrama unifilar. Como lo decía el ingeniero Alemão, pues se requiere conocer varios detalles de ese proyecto eléctrico. Estamos entrando en materia en la parte de proyecto eléctrico. Insisto, lo mencionamos, lo colocamos aquí como en rojo el diagrama unifilar. De ahí se desprenden varios aspectos importantes y nos va a dar pie a que conozcamos de lleno la instalación con esta parte. Hablando de la norma oficial 29 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también en uno de sus puntos, en el 8.2, los procedimientos de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe contener lo siguiente. O sea, como por si fuera poco, no solo la NOM 001C de 2012, la norma de instalaciones eléctricas, también la NOM 029 de la Secretaría del Trabajo, que se nombra Centros de Trabajo en Condiciones de Seguridad, también nos pide el diagrama unifilar. ¿Qué debe contener? Lo siguiente, el diagrama unifilar con el cuadro de cargas correspondiente a la zona donde se realizará el mantenimiento, entre otras cosas. Y como decía yo hace un momento, Protección Civil igual lo necesita. Aquí está la fecha que les comentaba yo hace poco en la Gaceta de Gobierno, el 27 de abril del 2017, en esa Gaceta llamada de Gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de México, se requiere también ese diagrama unifilar y además
debe estar sustentado, o es decir, firmado por una unidad de verificación, porque en algunos estados del país no requiere de una unidad de verificación para extender un dictamen de verificación. A lo mejor un perito lo puede hacer, un ingeniero electricista dar su firma y lo puede hacer de manera facilitar la cosa, no requiere de una unidad de verificación. En este caso, en el Estado de México y en la Ciudad de México, sí se requiere, y aquí está la parte que lo requiere, ¿no? La Gaceta de Gobierno lo dice, ¿no? Hay una norma técnica de protección civil que es esta que se menciona aquí, que establece los lineamientos y las especificaciones para la elaboración de programas internos o específicos de protección civil. Hay que echarse un clavado ahí para conocerlo, pero de manera general les digo que se requiere de la firma, del dictamen, no solo de la firma, del dictamen, porque nos equivocamos, no solo es la firma de la unidad de verificación, es la revisión, los conocimientos de la unidad de verificación para que emitan el dictamen, para cerciorarse de que la instalación es correcta. También, de alguna manera, en el 7.4.6, el dictamen de instalación eléctrica expedida por la unidad verificada debidamente acreditada y con registro vigente en la autoridad competente. Lo que les decía, aquí se requiere de la unidad de verificación. Y bueno, cuando hablamos de un diagrama unifilar, nos referimos a un diagrama unifilar de la instalación eléctrica. Esta instalación eléctrica, pues, como muchos de nosotros aquí sabemos, pues inicia con una subestación, a lo mejor con una acometida, por supuesto con una acometida, no a lo mejor, por supuesto con una acometida, ya sea en media tensión o en baja tensión, la subestación, los tableros, cableado, interruptores, lámparas de emergencia, podemos incluir las plantas de emergencia que se requiere también, pues, si se requiere instalar aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, concretando esta parte, es de suma importancia contar con un diagrama unifilar en toda la instalación eléctrica, ya sea de un centro comercial, en una industria, en una instalación de alta, media o baja tensión. En todos los casos, recordemos, por ejemplo, iniciamos con ese diagrama dibujado de lo que es el sistema eléctrico nacional y de ahí partimos hacia la media tensión y hacia la baja tensión. Y en esos diagramas que veíamos allá, veíamos líneas de transmisión, centrales eléctricas, subestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para elaborar el diagrama unifilar, si me quieres ayudar, ingeniero, aquí dispusimos de estas partes para que nos ayudes mencionándolas. Me parece que es algo general en cuanto a la elaboración del diagrama unifilar. Adelante, ingeniero Alemão. Claro que sí, Inge. Bueno, para elaborar el diagrama unifilar, pues debemos conocer las necesidades en cuanto a carga eléctrica. Si no la conocemos, debemos de obtenerla con levantamientos o hacer lo necesario para conocerla. Saber dónde se llevará a cabo la instalación o dónde se encuentra. Enterarse de las condiciones operativas de la acometida, donde nos conectaremos. Lo que mencionaba el ingeniero, conocer la fuente de suministro. Una vez conocidas las cargas eléctricas o en el caso que tengamos que hacer levantamiento, elaboramos el cuadro de cargas para hacer el resumen. Esto es muy importante, elaborar el cuadro de cargas para conocer cada una de ellas. A partir del punto A, estamos procediendo a realizar la memoria técnico-descriptiva, ya que como su nombre lo indica, se describirán los pormenores de la instalación y también la elaboración del diagrama unifilar. Todo va de la mano para elaborar lo que es la memoria técnico-descriptiva, va de la mano la parte del diagrama unifilar de los cuadros de carga. Una vez que tenemos la relación de cargas eléctricas, las llevaremos al cuadro y en ese resumen sumaremos las cargas de todos los elementos. Cuando se tiene experiencia y conocimiento, se van definiendo los circuitos y una vez que se tienen definidos los circuitos, ya se tiene una idea del tipo de tablero de distribución sin llegar a definirlo aún. O sea, ese es como preliminar para poder ya tener la información suficiente para seleccionar los equipos eléctricos. Gracias, ingeniero. Pues como decía el punto A, conocer la carga eléctrica, pues necesitamos darnos la idea de lo que se requiere. Si a nosotros nos solicitan elaborar un diseño, un proyecto eléctrico y requerimos hacer el diagrama unifilar, pues primero necesitamos conocer la carga, ¿no? En este caso, pues una fábrica donde se elabora, pues no sé, algunas prendas. En este caso, a lo mejor lo que se requiere hacer aquí es el alumbrado público de este pueblito. En este caso hay una torre de oficinas, de departamentos. Es bien importante conocer el tipo de carga que vamos a
a manejar en el proyecto eléctrico para la elaboración de lo subsecuente, el diagrama unifilar y demás. Como decía el ingeniero Alemão, ¿a dónde se va a llevar a cabo? Pues necesitamos saber dónde se va a llevar a cabo. Pues aquí, por ejemplo, no vemos postes, a lo mejor es un pueblo mágico, no lo sé, y hay instalaciones subterráneas. En este caso, pues aquí pasa la línea de distribución en media tensión. Seguramente va a ser una transición aquí para alimentar estos condominios. Seguramente van a ser habitacionales. En este caso es un parque industrial, como muchos que conocemos en el interior de la República, acá edificios de departamentos. Es bien importante dónde se va a llevar a cabo. Por eso es que cuando nos dicen, oye, necesito que me hagas un diagrama unifilar. Sí, ¿para dónde es? Y empezamos a cuestionar qué es lo que necesitas, ¿no? Porque, pues, dime cuánto cuesta. Pues no puedo decirte cuánto cuesta. Necesito llevar a cabo muchos aspectos primero, ¿no? Como las condiciones operativas de la cometida. ¿De dónde me voy a conectar? Ah, pues ya vi que es una línea de distribución aérea, ¿no? O a lo mejor es subterránea, o a lo mejor es subterránea y ya tiene sus concentraciones de medidores aquí. Lo único que necesito a lo mejor es hacer el diagrama unifilar del condominio. En este caso ya observé que es una transición tanto aérea como subterránea, etcétera. Hay que conocer las condiciones operativas de la cometida, ¿no? Y lo que decía el ingeniero, que es algo muy importante, aquí simplemente esbozamos un cuadrito de cargas, ni le hagan mucho caso, pero de esta manera se tiene que desarrollar. ¿Cuál es la ubicación de los circuitos, de los diferentes circuitos que vamos a ir desarrollando y las cargas que tenemos? En este caso tenemos luminarias, tomas generales, que pueden ser los contactos, los receptáculos, etcétera, ¿no? Tenemos que manejar la potencia total en watts o bien en kVA, etcétera, y las protecciones. Es algo muy general en esta parte, pero que lo que queremos en el curso que demos, lo que queremos es realmente irlo haciendo paso por paso y basado en la norma, porque me he encontrado por ahí con varios cursos del diagrama unifilar, sobre todo en YouTube, y bueno, algunos nos dan idea general de lo que se quiere hacer, pero los que nos dedicamos a esto, seguramente necesitamos tener un sustento más importante como es nuestra norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Por ello es que nosotros vamos a enfocar en esa parte para ir desarrollándolo de esa manera. Y bueno, les decía yo en un principio que lo que se requiere para ir elaborando un diagrama unifilar, pues necesitamos de abreviaturas y símbolos para diagramas, planos y equipos eléctricos, ¿no? Y para ello hay una norma, la norma J136 de ANSE en el 2007, y esa norma fue elaborada por personal especializado, experto, a través de un comité técnico que está en ANSE, que es el Comité Técnico 64 de Instalaciones Eléctricas. No cualquiera lo hace, hay gente importante que se ha dedicado a hacer esto, que participan con su buena disposición, con su experiencia y su conocimiento. Pues este comité de normalización ANSE se congregan instituciones y empresas muy importantes como la Asociación de Ingenieros Universitarios de Mecánicos Electricistas, el CIME, que es donde participamos activamente los que estamos aquí en esta ponencia, como es el ingeniero Alemão, el ingeniero Julián Prado y su servidor. En el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas participó CANAME, la CFE, el Instituto de Investigaciones Eléctricas en ese entonces, ahora cambio de nombre, AMERIC, que es una asociación semejante a la nuestra, que estamos promocionando este curso. Nuestra asociación es la Asociación Mexiquense de Proyectistas y Constructores Electromecánicos y de Energías Renovables, AMPROCER, así le llamamos. También participó la CONA en su momento, el PAESE y la UNAM. Entonces participa gente importante para desarrollar y es bien importante conocer esta norma, porque en ocasiones nos sacamos cada símbolo que ni siquiera nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa norma? Dice que nos establece las abreviaturas y símbolos gráficos de los cuales se utilizan en diagramas, planos y equipos eléctricos. Y luego, en principio, ahí aparece una definición de lo que es el diagrama unifilar, que ya lo hemos estado mencionando, tanto como el ingeniero Alemão como su servidor, y dice que esa definición para esa norma que estamos comentando, dice que es aquel que muestra mediante una sola línea las conexiones entre los dispositivos componentes de un circuito eléctrico o de un sistema de circuitos, y estos se representan por símbolos. Las abreviaturas en baja tensión, por ejemplo,
las abreviaturas son muy importantes, a veces no las llevamos a cabo como son. Y en esta norma aparecen. Seguramente algunos tendrán esa norma, pero si no la tienen, en este curso que vamos a dar, pudiéramos ofrecérselas. Por ejemplo, el BT es baja tensión, eso comúnmente lo conocemos. Si vemos una letra ATP, es una arrancado a tensión plena. Si es alta tensión, una AT. Pero si es una corriente alterna, vean ustedes, ese punto A punto, o sea, las abreviaturas de corriente alterna, pero con minúsculas. Y por ejemplo, una A mayúscula nos indica la corriente eléctrica. Sabemos que la intensidad de corriente eléctrica se maneja en amperes y por eso aparece así, ¿no? Entonces, los símbolos para diagramas y planos, esos símbolos nacionales, y dice también, y los símbolos internacionales no deben utilizarse de manera combinada. Es decir, si no conocemos los símbolos, pues menos vamos a conocer los internacionales. Entonces, sí es importante que conozcamos la norma que les estoy mencionando y que es la J136 de ANSE de 2007. Y ahí nos dice que los símbolos nacionales y los símbolos internacionales, porque las hay, en esa norma hay tanto símbolos nacionales como símbolos internacionales. Sí, 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 excelente detalle de mi amigo el ingeniero Vladi. Le agradezco mucho su atención, es bien importante. Veo que estamos atentos aquí para que no diga yo mentiras. Entonces, te agradezco, Vladi. Necesito conocer esa norma porque no tengo la actualización. Entonces, debe ser muy semejante, pues vamos a conocerla. La norma trae símbolos también, tanto nacionales como internacionales, y también trae números. Por ejemplo, los que manejan la parte de control, por ejemplo, el número 27, el número 64, son dispositivos de protección. Unos son, por ejemplo, este es para dispositivos de protección a tierra, el otro es por bajo voltaje, el 27, y así, si no los conocemos, ahí está en la norma. Y por supuesto que voy a meterme a revisar esa actualización que tenemos de esta norma. Y bueno, la parte de símbolos, aquí hay algunos, no sé si, ingeniero Alemão, pudieras comentar algo relacionado con los símbolos que te haya tocado por experiencia manejar algunos símbolos diferentes, etcétera, o que tú hayas de alguna manera generado algunos símbolos. Bueno, no, nos ha tocado revisar varios diagramas, los cuales no llevan a cabo lo que es los símbolos de las normas, no estandarizan sus símbolos. Y eso tal vez no es lo preocupante. Podríamos usar algún símbolo que no esté en la NOM, ya que es una norma de referencia, pero deberíamos de especificarlo. Es decir, deberíamos de tener un cuadro de simbología en el cual esté el símbolo y su descripción. Pero muchos de los diagramas que nos hemos topado en la industria tienen simbología, entonces eso complica la lectura del diagrama unifilar, ¿no? Empezamos a ver toda la estructura del diagrama y nos topamos con símbolos que pues no conocemos y no están descritos, entonces complica la lectura del diagrama y tenemos que estar averiguando, nos lleva más tiempo. Pero la recomendación es vernos sobre la norma de referencia y tener siempre un cuadro de simbología. Excelente, sí, sí, por supuesto, hay que tener un cuadro de simbología, por si no la conocemos, bueno, ahí está el cuadro de simbología y ya podemos interpretar el diagrama. Es muy importante esa observación que nos hace el ingeniero Alemão. Bueno, el diagrama unifilar pues empieza, como decíamos, por la parte de acometida y lo vamos dibujando poco a poco ahí a través de un bus, que este bus significa, por ejemplo, la línea de la red de distribución, en este caso por los aisladores, los que conocemos un poco más de esto. Vemos que pudieran 6 aisladores, son aisladores en 6,000 volts para una línea de 6,000 volts, porque lo podemos ver aquí con los apartarrayos también. Todo eso, poco a poco lo vamos a ir identificando nosotros para ir haciendo nuestro diagrama unifilar, porque aquí no tenemos ninguna descripción. Simplemente tenemos un bus y después tenemos aquí unas cuchillas. Luego, sin terminar aquí el diagrama unifilar, está el símbolo de tierra. Luego tenemos un símbolo de un transformador, luego tenemos un TC y luego tenemos un TP y luego tenemos un termomagnético. Entonces, poco a poco de esa manera se va armando nuestro diagrama unifilar. El mismo diagrama unifilar, pues se requiere de símbolos y aquí pusimos algunos símbolos muy comunes quizá, pero como dice el ingeniero Alemão, pues así por muy simples que sean, en ocasiones no se ponen y nos provoca confusión. Entonces, sí es bien importante que nuestros planos los desarrollemos de alguna manera con una descripción muy adecuada para que todo el mundo se entienda. Desde el operativo, que le da la inquietud por conocer realmente lo que es la lectura del plano, así como la gente que se dedica a la construcción, por ejemplo,
los albañiles con los arquitectos, van definiendo su diseño del emparrillado, las varillas, etcétera. Nosotros también tenemos necesidad de ir conociendo realmente cuál es el símbolo y cómo vamos a ir desarrollando el diagrama unifilar. Por ejemplo, aquí, pues a lo mejor los que tenemos la interpretación, hay un poste con baja tensión y de ahí bajamos ya nuestra mufa y eso es lo que se va generando, ¿no? Una acometida por parte del suministrador que es CFE, el medidor, el interruptor de seguridad, las líneas, también los símbolos, algunas veces los colocan de esta manera, algunas veces como este, etcétera. Hay que ver la norma para que, y la actualizada, por supuesto, la que nos comenta Vladi, que es del 2019, que se generó una actualización para ir desarrollando ese diagrama unifilar. Si quieres ir comentando ingeniero Alemão, también me parece que tú tienes el conocimiento de esta parte también para que puedas hacer algunos comentarios respecto a esto. Sí, claro. Pues es una representación gráfica de un proyecto en media tensión, la que vemos del lado izquierdo. Es un proyecto de media tensión que nos solicitan cuando vamos a hacer una conexión con el suministrador. En media tensión nos piden primero la representación de lo que es la vestimenta del poste, que es toda la parte de los accesorios, las crucetas, los apartarrayos, los SFs, los cortacircuitos fusibles, lo que es el alimentador principal, que es cable XLP regularmente, la canalización, los registros. Entonces es toda la representación gráfica. Aquí es un boceto de lo que es la acometida en media tensión, ¿no? Lo cual va a llegar a la parte de un transformador y de ahí nos va a derivar a lo que es la concentración de medidores, que de ahí ya empezamos nosotros a poder hacer el diagrama unifilar en baja tensión, aunque la parte de media tensión también la especificamos en el diagrama, ¿no? Correcto. Sí, definitivamente la parte de media tensión también los que nos dedicamos a esto tenemos que hacer un proyecto, un anteproyecto para CFE donde vamos a manejar la media tensión y estos detalles que mencionó atinadamente el ingeniero Alemão, pues son detalles que nos pide Comisión Federal de Electricidad para que veamos cómo vamos a hacer la transición aérea subterránea y después partir o llegar a la parte de baja tensión pasando por el transformador. Y bueno, no quisiera cansarlos con esta parte de la parte normativa. Sin embargo, en ocasiones la parte ilustrativa nos ayuda mucho a interpretar. Es algo muy semejante, ¿no?, a lo que vimos anteriormente en la parte gráfica. Aquí vemos igual un transformador, vemos la baja tensión, vemos la acometida, vemos el equipo de medición, el interruptor, y ya nos vamos hacia las cargas, ¿no? Entonces, son detallitos que vamos a ir viendo poco a poco en este curso, y luego también vamos a ir armando nuestro diagrama unifilar, partiendo de la acometida, la medición, el interruptor termomagnético, el conductor de puesta a tierra de equipos, los conductores alimentadores, los tableros de distribución, la protección, los derivados y las cargas. Y todo esto, lo que queremos hacer, llevarlo con la norma, ¿sí? La norma en su título 5, especificaciones, ahí vamos a ir viendo punto por punto, a partir del artículo 100 hasta el 300, para que veamos todo lo concerniente a esta parte del diagrama unifilar. Es de mucho interés para nosotros esto. Igual el cálculo de la carga de los alimentadores. Quizá podamos hacer algunos ejemplos para que ustedes lo vayan viendo. También las generalidades. Sí, adelante. Sí, podemos hacer algún ejemplo de cómo podemos llevar a cabo un diagrama unifilar en media tensión y algún detalle como el que vimos aquí para que lo puedan observar y ahí vayan manejando sus dudas y por supuesto vamos a ir ayudándoles a obtener algunas dudas en los 3 días que vamos a tener del curso. Pueden preguntar lo que quieran y podemos irles dando los resultados que ustedes requieran, ¿no? No vamos a resolver un proyecto, por supuesto, pero sí vamos a dar lo mínimo necesario para hacer. Creo que podríamos ver la estructura, ¿no, ingeniero? Del plano. Claro. Sí, claro que sí. ¿Quieres que me regrese o me parece bien lo que comentas? Sí podemos ver la estructura del plan, ¿verdad? Sí, creo que en el curso ya con el tiempo que se tendrá, pues podemos ver la estructura, sí, y la información que debe llevar de forma general para poder armar un plano de un proyecto en media tensión. Correcto, los componentes que debe llevar el plano de media tensión para presentar a CFE y que también les va a dar una revisada a la unidad de verificación. Es correcto. Bueno, aquí
Correcto, hay un monito ahí, dice que en tu mente ya estás diseñando tu diagrama unifilar. Por supuesto, quien se para ya